Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la médula ósea y también del proceso llamado hematopoiesis. Comenzamos. Primero vamos a hablar de la médula ósea. La médula ósea como tal se va a localizar en los huesos. Aquí les puse un esquema de un hueso largo, donde recordemos que tiene diferentes porciones. Tiene las denominadas epífisis, que son los extremos. Esta sería una, esta sería la otra epífisis. Y también la parte central se llama diáfisis. En las epífisis, en el interior, vamos a tener hueso trabecular, también llamado hueso esponjoso, el cual lo vamos a poder ver en esta otra imagen macroscópica. Esta sería la diáfisis cortada transversalmente y aquí podemos observar estas trabéculas del hueso trabecular. Justamente esas trabéculas delimitan espacios. En esos espacios es donde yo voy a encontrar médula ósea. Aquí tenemos otra imagen de el hueso trabecular localizado en la diáfisis, perdón, en la epífisis, y ahí podemos tener esos espacios delimitados. Ahora, en la diáfisis también tenemos que en el interior hay un espacio que se denomina cavidad medular. Esa cavidad medular también ahí vamos a encontrar una gran cantidad de médula ósea. Ahora, existen dos tipos de médula ósea, la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. La médula ósea roja corresponde al conjunto de células que llamamos precursoras, las cuales van a formar a las células de la sangre. Y la médula ósea amarilla simplemente corresponde al conjunto de adipocitos, que son esas células que vimos en primer bloque que permiten almacenar triglicéridos. Justamente el nombre de roja y amarilla es por cómo se ve de manera macroscópica. Aquí tenemos esta imagen donde podemos ver aquí la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. Aquí abajo tenemos una fotomicrografía donde podemos ver también esos dos tipos de médula ósea. Primero que nada tenemos que delimitar esta porción de aquí, esto es tejido óseo, como tal corresponde a una trabécula. Y aquí también tenemos otra trabécula de tejido óseo. En el espacio delimitado por esas trabéculas yo localizo médula ósea, pero hay dos tipos. La médula ósea roja es toda esta porción de aquí donde yo veo muchas células, las cuales dijimos son células precursoras. Y también tengo de este otro lado estas células como tal que su citoplasma se encuentra vacío, que son los adipocitos. Entonces, solamente en los sitios donde están los adipocitos sería médula ósea amarilla y todo el resto sería médula ósea roja. Es importante que aprendan a diferenciar en una fotomicrografía cuál es la médula ósea amarilla, que son los adipocitos, y la médula ósea roja, que es el resto. La verdad es que es muy sencillo. Dijimos, ¿dónde se localiza la médula ósea? Puede ser entre las trabéculas del hueso esponjoso y en la cavidad medular, es decir, de la diáfisis, pero eso solamente de los huesos largos. Algo también interesante es que la cantidad de médula ósea roja disminuye conforme avanza la edad, pero la médula ósea amarilla aumenta conforme aumenta la edad. Por esa razón aquí tenemos este hueso con una gran cantidad de médula ósea amarilla, debe ser ya de una persona adulta mayor. Si solamente hablamos ahora de la médula ósea roja, también se divide en dos compartimentos, en el compartimento vascular y en el compartimento hematopoyético. Vamos a explicarlo con este esquema. Aquí en este esquema, pues primero que nada podemos observar que en toda esta región de aquí yo tengo varias células. Esas células tienen características muy distintas, tienen núcleos diferentes, coloraciones diferentes. Esas son las células precursoras. Quiere decir que esa zona que está llena de células precursoras es el compartimento hematopoyético. Por otro lado, también yo veo que hay la presencia de vasos sanguíneos. Vamos a ver más adelante en los siguientes temas, cuando veamos el tema de cardiovascular, que hay diferentes tipos de vasos sanguíneos. Dentro de esos vasos sanguíneos encontramos a los capilares. Aquí estamos representando unos capilares que se denominan capilares de tipo sinusoidal. Esos capilares de tipo sinusoidal son característicos de la médula ósea. Y justamente esos espacios o esas zonas en donde yo tengo a los vasos, a los capilares,
Ese sería el compartimento vascular. Entonces aquí repetimos, el compartimento vascular de la médula ósea roja se refiere solamente a los sitios donde tengo capilares de tipo sinusoide o de tipo sinusoidal. Y en el compartimento hematopoyético, ahí es la zona donde encuentro los precursores sanguíneos. Ahora, ¿cómo le hacemos para poder ver médula ósea al microscopio? Primero tenemos que platicar de cómo se obtiene la muestra. La muestra se obtiene de la siguiente manera. Se utiliza una aguja gruesa, como la que tenemos aquí representada. Esta aguja gruesa se introduce en el interior de un hueso para alcanzar la médula ósea. Ahora, algo muy importante. En el momento que la aguja entra en la médula ósea, con estas alitas que tengo aquí, se hace girar varias veces esta aguja gruesa para que de esa manera se pueda llenar la parte interna de la aguja con una muestra de médula ósea, con tejido. Posteriormente se saca esa aguja y ya se obtiene un cilindro de tejido. Eso se denomina tomar una biopsia de médula ósea, cuando yo obtengo ese cilindro de tejido. Sin embargo, yo también puedo introducir la aguja y conectar una jeringa y de esa manera obtener una muestra líquida. A esa muestra ya no se le llama biopsia, a esa muestra le vamos a llamar aspirado. Y bueno, ahora, entonces tenemos estas dos variedades. Tenemos un estudio que es aspirado de médula ósea, en donde solamente se introduce la aguja, se aspira y esa muestra líquida después se extiende en un portaobjetos, es decir, se realiza un frotis. Entonces esta técnica de aspirado de médula ósea también se le puede conocer como frotis de médula ósea. Por otro lado, cuando hablamos de biopsia de médula ósea, es cuando como tal obtenemos ese trozo de tejido. ¿Cuáles son las diferencias? Pues que en el aspirado solamente voy a observar médula ósea roja y en la biopsia de médula ósea voy a observar tanto médula ósea roja como médula ósea amarilla. Ahora, algunos datos interesantes es que esta técnica de obtención de la muestra solamente es realizada por personal capacitado, por ejemplo los hematólogos o incluso algunos radiólogos especialistas. Utiliza una aguja gruesa y eso es importante porque para obtener una muestra para sangre periférica se obtenía una aguja fina. Aquí se utiliza una aguja gruesa. Y también ahora, ¿en qué huesos del cuerpo va a ser de los cuales vamos a obtener la muestra? El principal, el más utilizado por conveniencia, es la cresta ilíaca posterior. Como tenemos aquí en este dibujo, es ahí en la cresta ilíaca posterior donde se realiza la punción con esta aguja gruesa. Sin embargo, cuando el paciente tiene mucho tejido adiposo, cuando tiene obesidad, no es muy fácil acceder a esta cresta ilíaca posterior. Otra opción sería tomar la muestra del esternón, pero solamente en pacientes mayores de 12 años. En los niños es un poquito frecuente obtener muestras de médula ósea porque los niños tienen una mayor probabilidad de tener patologías de la médula ósea. Entonces en los niños se realiza el procedimiento de la cresta ilíaca posterior. Aquí tenemos un video para que más o menos conozcan la técnica. Va a ser obtenida en la cresta ilíaca posterior, ahí estamos delimitando simplemente el lugar y esa es la aguja gruesa que se introduce y se gira varias veces para llegar justamente a la médula ósea. Voy a adelantar un poquito el video. Aquí podemos ver cómo se obtiene mediante este procedimiento el cilindro de tejido. Esta sería la biopsia de médula ósea. Sin embargo, como les había dicho, también puede ser el caso que se conecte una jeringa y que se aspire para obtener una muestra líquida, que sería un aspirado de médula ósea. Este sería el aspirado de médula ósea, así se ve. Acuérdate que ese aspirado se coloca en un portaobjetos y después se extiende a modo de frotis. Y aquí solamente podemos ver médula ósea roja. Aquí vamos acercándonos para ver cómo se ve al microscopio y aquí podemos darnos cuenta que solamente tenemos células precursoras de la hematopoiesis, incluso pueden llegar a ver algunos eritrocitos. Al final de esta clase, ustedes van a tener la capacidad de reconocer cuáles son todos estos precursores de la médula ósea. También es motivo de objetivo de la clase que los identifiquen porque se los pueden preguntar en un examen para saber qué tipo de célula es esta, qué tipo de célula puede ser esta, etc. Obviamente lo vamos a ver a grandes rasgos
porque ya propiamente los que identifican más fácilmente esto son los hematopatólogos. Y bueno, eso lo iremos viendo después. Y aquí tenemos cómo se ve la biopsia de médula ósea, en donde sí tenemos médula ósea amarilla y médula ósea roja. Aquí podemos apreciar que se distingue justamente la médula ósea amarilla como esos adipocitos y el resto es la médula ósea roja. Y en la médula ósea roja se distinguen los dos compartimentos que dijimos, el compartimento vascular, que es donde están los vasos sanguíneos. Todo esto es un vaso sanguíneo, lo sé porque en el interior tengo muchos eritrocitos, y el resto es el compartimento hematopoyético, donde tengo las células precursoras. Bueno, a continuación vamos a hablar de la hematopoiesis. La hematopoiesis es el proceso mediante el cual se forman todas las células de la sangre. Como puntos clave, vamos a tener que la hematopoiesis pues consiste en lo siguiente. Vamos a partir de células que llamamos progenitoras o también se pueden encontrar como UFCs. UFC significa unidad formadora de colonias. Entonces vean, esta célula de aquí es una célula progenitora, es una UFC, y esta célula va a empezar a diferenciarse, es decir, va a cambiar su morfología, y al momento de diferenciarse cambia su nombre. Ya es una célula distinta. Después esta vuelve a modificar su estructura y así sucesivamente hasta llegar a una célula madura. La célula madura es la célula que ya voy a encontrar en la sangre periférica como tal. También otra cosa, todas las células que están entre la célula madura y la célula progenitora se llaman precursores celulares o células precursoras. Las células maduras pues son las que ya vimos en sangre, o sea, el eritrocito, el neutrófilo, el basófilo, el eosinófilo, el linfocito, esas son las células maduras. Otra cosa, vamos a ver que estos precursores celulares van a tener distintos nombres, o sea, cada célula va a tener su nombre. Pero lo importante es que si su nombre termina en blasto, significa que son células que están más cerca de la célula progenitora, son más indiferenciadas. En cambio, si su nombre termina en cito, como por ejemplo metamielocito, mielocito, significa que son células más cercanas a la célula madura. La hematopoiesis durante el periodo intrauterino se llevó a cabo en diferentes sitios. Por ejemplo, el primer sitio donde se desarrolla la hematopoiesis es el saco vitelino. Ese periodo de tiempo se conoce como la fase mesoblástica. Posteriormente, el hígado y el vaso también tienen actividad hematopoyética, también realizan hematopoiesis. Ese periodo de tiempo se le llama fase hepatoesplénica. A partir del cuarto mes comienza a haber actividad hematopoyética en la médula ósea y se continúa incluso después del nacimiento. Una vez que nacemos, el único sitio de nuestro cuerpo donde se lleva a cabo la hematopoiesis es la médula ósea y así se va a quedar hasta la vida adulta. También observa cómo la hematopoiesis ocurre pues en la médula ósea de distintos huesos, de las vértebras, del esternón, de las costillas y de huesos largos como la tibia y el fémur. Conforme avanzan nuestros años de vida, pueden notar que la hematopoiesis también va viéndose reducida. Algo interesante es que cuando existen patologías que destruyen la médula ósea, el hígado y el vaso pueden volver a tener actividad hematopoyética. Esa hematopoiesis se llama hematopoiesis extramedular. La hematopoiesis es el proceso mediante el cual se forman todas las células de la sangre, pero podemos dividirla en diferentes procesos más específicos. Por ejemplo, la eritropoiesis es la formación de eritrocitos. La granulopoiesis es la formación de los granulocitos, los cuales ya saben que son el eosinófilo, basófilo y el neutrófilo. La monocitopoiesis es la formación de monocitos, la linfopoiesis es la formación de linfocitos, la megacariopoiesis es la formación del megacariocito. Y recuerden que a partir del megacariocito se forman las plaquetas. Entonces yo primero tengo que formar el megacariocito y después comienza otro proceso que se llama trombopoiesis, que consiste en formar las plaquetas a partir del megacariocito. A continuación vamos a ir explicando pues cada uno de estos procesos por separado. Nada más una cosa. Como tal, los dos procesos más importantes, los que más se preguntan, son la eritropoiesis y la granulopoiesis. Eso sí los deben de dominar al 100%. También, dentro de los objetivos de este tema, es que identifiquen a los precursores sanguíneos
de la eritropoiesis y de la granulopoiesis en las fotomicrografías. Entonces pongan bastante atención en los tips para que puedan reconocer cuáles son esos precursores. En la siguiente diapositiva se está mostrando todo el mapa de la hematopoiesis. Podemos ver que todas las células de la sangre van a provenir de una sola célula que se conoce como la célula madre hematopoyética. Esa célula madre hematopoyética es la que estamos representando aquí arriba. Es una célula pluripotente porque tiene la capacidad de poder diferenciarse en diferentes tipos celulares. Esa célula madre hematopoyética primero da origen a dos células progenitoras distintas. Por un lado, la célula progenitora linfoide, que es la que va a dar origen a los linfocitos, tanto los linfocitos B y los linfocitos T. Y por el otro lado, tenemos la célula progenitora mieloide, la cual va a dar origen a los eritrocitos, a los megacariocitos, a los granulocitos y a los monocitos. Es muy importante que entiendan esto, la hematopoiesis se puede dividir en esos dos principales grupos, el linfoide y el mieloide. La célula progenitora mieloide a su vez va a dar origen a otras células progenitoras, por ejemplo la célula progenitora de eritrocitos, que también se le conoce como UFCE. UFC recuerda que significa unidad formadora de colonias. También la célula progenitora mieloide da origen a la célula progenitora de megacariocitos, también llamada UFC-MEG, y también da origen a la UFC-GM, la cual da origen a los granulocitos, pero también a los monocitos. A continuación vamos a ver cada una de estas partes de la hematopoiesis por separado. Vamos a empezar primero con la eritropoiesis. La eritropoiesis, como tal, vamos a delimitar cuáles son sus células progenitoras, cuáles son sus células precursoras y cuál va a ser la célula madura. Las células progenitoras van a verse de color verde, las células precursoras se van a ver de color azul y la célula madura va a verse de color amarillo. Recuerden ese código de colores. Pero bueno, antes de empezar a ver cuáles células están involucradas en la eritropoiesis, vamos a decir algunas cosas. En primera, que la eritropoiesis pues, es el proceso mediante el cual se forman los eritrocitos. Dura aproximadamente una semana, eso puede ser pregunta de examen. Y para que la eritropoiesis pueda llevarse a cabo, es necesario que en la médula ósea esté presente la siguiente hormona, la llamada eritropoyetina, que se abrevia como EPO. Esta eritropoyetina se sintetiza en el riñón, pregunta de examen. El principal estímulo para formar eritropoyetina en el riñón es la hipoxia. La hipoxia se define a una baja concentración de oxígeno en los tejidos, lo cual tiene sentido, porque si le está llegando poco oxígeno al riñón, pues el riñón lo que va a hacer es producir eritropoyetina para que la eritropoyetina produzca más eritrocitos en la médula ósea que alcancen la sangre, porque el eritrocito tiene la función de transportar oxígeno. De esa manera se va a poder corregir la hipoxia tisular. Entonces, por eso esa es la idea. La hipoxia genera, o más bien estimula, a las células del riñón para que se libere eritropoyetina. Y esta después viaja hasta la médula ósea y ahí en la médula ósea estimula la eritropoiesis. Esa es la idea. Bueno, entonces, aquí como célula progenitora aparece la UFC-GEM. Este es otro nombre con el que se conoce a la célula progenitora mieloide, porque significa UFC, unidad formada de colonias de granulocitos, eritrocitos, megacariocitos y monocitos. La eritropoyetina va a unirse a esta célula y va a favorecer que se diferencie en otra célula progenitora que se llama UFCE, que ya propiamente es la progenitora de los eritrocitos. A partir de esta UFCE vamos a empezar a ver a las células precursoras de la eritropoiesis, las cuales van a ir apareciendo aquí de color azul. La primera célula precursora es el proeritroblasto. De ahí el proeritroblasto va a originar al eritroblasto basófilo. Después este va a producir al eritroblasto policromatófilo. Después al eritroblasto ortocromático, al reticulocito, y después el reticulocito va a dar origen
al eritrocito, que como tal ya es la célula madura. Repetimos el código de colores: eritrocito, célula madura, precursores de color azul y las progenitoras de color verde. Aquí están representados solamente las células precursoras, las que están de color azul, estas de acá. El proeritroblasto es esta célula de acá. Observa cómo tiene un gran tamaño y tiene eucromatina y se distinguen nucleolos dentro del núcleo. Por ejemplo, aquí hay un nucleolo, otro nucleolo. También observa que el citoplasma del proeritroblasto se ve muy azul. Posteriormente, el proeritroblasto origina el eritroblasto basófilo, que es este de acá, el cual se caracteriza por tener ahora heterocromatina, ya no se ven nucleolos, y el citoplasma se vuelve morado. Por eso se llama basófilo, eritroblasto basófilo. Después sigue el eritroblasto policromatófilo, que es este, que lo más característico es que el citoplasma se vuelve rosa, se vuelve eosinófilo. Después se origina el eritroblasto ortocromático, el cual se caracteriza porque el núcleo se ve mucho más compactado, es decir, se ve más pequeñito, el citoplasma se sigue viendo eosinófilo. Y después llegamos al reticulocito. Aquí en el reticulocito este ya no tiene núcleo, porque el núcleo lo va a expulsar el eritroblasto ortocromático. O sea, literalmente lo expulsa, lo saca del citoplasma, lo avienta hacia el líquido extracelular. Entonces el reticulocito ya no va a tener núcleo. Y se llama reticulocito porque se logra ver como una red basófila en su citoplasma. Esa red basófila corresponde a polirribosomas. Y ya finalmente pues se va a producir el eritrocito. Solamente quiero que vean cómo a lo largo de la eritropoiesis los cambios que van ocurriendo principalmente son los siguientes. Se disminuye el tamaño celular. También el núcleo se vuelve heterocromatina y se va compactando cada vez más, es decir, se va haciendo más pequeño, hasta llegar al eritroblasto ortocromático, donde el núcleo es expulsado. Y además observen que el citoplasma comienza azul, después se vuelve basófilo y después se vuelve eosinófilo o rosa. Esto es porque conforme avanzan los precursores, aumenta la cantidad de hemoglobina en el citoplasma. Y la hemoglobina, como es una proteína, pues tiene afinidad por la eosina. Entonces, entre más hemoglobina hay en el citoplasma, más rosa se va a ver. Esa es la idea. Y bueno, aquí ya está el eritrocito, que dijimos es una célula anucleada, muy eosinófila, incluso a veces se llega a ver como hasta rojo. Y bueno, tiene un centro pálido, pero ya no se lo representé aquí en el esquema. Estos precursores del 1 al 4 van a localizarse en la médula ósea. En la sangre periférica es posible encontrar eritrocitos porque pues ya es la célula madura, pero también se pueden ver reticulocitos. Eso es muy importante, porque si en sangre periférica nosotros observáramos precursores de la médula ósea, eso sería ya patológico, por eso es importante. También observa cómo los precursores que están más cerca de la célula progenitora se siguen llamando blasto, 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 eritroblasto, eritroblasto, eritroblasto. Pero ya los que están más cercanos a las células maduras ya terminan en cito, reticulocito y bueno, el eritrocito. Bueno, aquí a todos estos precursores del 1 al 4 en general se les llama blastos. Van a escuchar a veces en los reportes, ya cuando estén en hospitales, si en el reporte de sangre dice que se observan blastos en sangre periférica, eso es patológico, porque dijimos que esos blastos deben de estar en la médula ósea. Vamos a verlos un poquito más a detalle, esos precursores de la eritropoiesis. ¿Por qué? Porque ustedes deben, dentro de los objetivos de este tema, deben reconocerlos en las fotomicrografías. Sé que puede ser difícil al principio, pero vamos a darles los tips para que los identifiquen, porque sí pueden venir estas imágenes en el departamental y también nosotros se los vamos a preguntar. Por ejemplo, les ponemos esta imagen, señalamos esta célula y les decimos qué precursor de la médula ósea es este, y nos tienen que decir. Entonces vamos a verlo detalladamente. El proeritroblasto se caracteriza por que su citoplasma se ve muy azul, un azul oscuro.
Su núcleo se describe en forma de sal y pimienta. Así dicen los libros. La verdad es que son muy imaginativos. Nada más como para que lo recuerden. Pero en realidad lo característico del núcleo del proeritoblasto es que se ve eucromatina y se pueden distinguir nucleolos. Quizás aquí por la imagen sea difícil, pero aquí se ve una bolita, aquí se ve otra bolita y aquí otra bolita. Esos son sus nucleolos. Tiene más de un nucleolo el proeritoblasto. Y el citoplasma dijimos que se ve muy azul. Bueno, el proeritoblasto todavía puede realizar mitosis. Esto lo mencionamos porque vamos a llegar a un punto en la eritropoyesis en donde la célula va a dejar de tener la capacidad de hacer mitosis. Ahorita lo vamos a mencionar más adelante. Después pasamos con el eritroblasto basófilo. Habíamos dicho que lo característico es que su núcleo ya va a tener heterocromatina, ya no se van a visualizar los nucleolos. Y además la heterocromatina, acuerda que tiene una apariencia como grumosa, se ve como si fueran grumos ahí, porque hay zonas que se ven más basófilas y zonas un poquito más claras. Y el citoplasma del eritroblasto basófilo se va a ver morado, se va a ver basófilo. Se ve basófilo porque tiene una gran cantidad de ribosomas. El eritroblasto basófilo todavía realiza mitosis. Después pasamos al eritroblasto policromatófilo, cuya diferencia más notable es que el citoplasma cambia de coloración, ahora se ve más eosinófilo, y eso es porque aquí en el eritroblasto policromatófilo comienza la síntesis de hemoglobina y se empieza a acumular en el citoplasma, por eso se empieza a ver rosa o acidófilo. El eritroblasto policromatófilo, es la última célula precursora de la eritropoyesis que puede presentar mitosis. Y esta es una pregunta clásica de examen. ¿Cuál es la célula de la eritropoyesis que es la última en realizar mitosis? Eritroblasto policromatófilo. Es decir, todavía puede realizar mitosis, pero ya hasta ahí. La célula que sigue ya no puede realizar mitosis, esa es la idea. También se menciona que el núcleo del eritroblasto policromatófilo tiene una apariencia cuadriculada, pero igual es como muy imaginativo eso. Lo más característico es que ven el citoplasma pues ya más acidófilo. De ahí pasamos al eritroblasto ortocromático. Ojo, este también se le llama normoblasto, por si se lo llegan a preguntar así en los exámenes. Este se caracteriza porque su núcleo ya está muy compacto, se ve muy esférico. Y bueno, lo característico del eritroblasto ortocromático es que en este punto el núcleo es expulsado. Aquí tenemos con microscopía de contraste de fases el momento exacto en el que el eritroblasto ortocromático está lanzando al núcleo hacia el líquido extracelular. Entonces, pues es lo importante, ¿no? Que en esta etapa se expulsa al núcleo. También su citoplasma se ve muy eosinófilo, pues porque tiene mucha hemoglobina. Y esta célula ya no realiza mitosis, igual pregunta de examen. Continuamos ahora con el reticulocito. Recuerden que el reticulocito se ve en la médula ósea, pero también es posible verlo ya en sangre periférica. Y bueno, lo característico es que ya no tiene núcleo, porque el núcleo se perdió durante el precursor anterior, que era el eritroblasto ortocromático. Aquí en el reticulocito ya no se ve núcleo, pero sí se ve como una red basófila, por eso se llama reticulocito, reti de red. Esta red basófila es la que se ve aquí en la fotomicrografía y dijimos que como tal esas zonas basófilas corresponden a polisomas, también llamados polirribosomas. Acuérdense que vimos en primer bloque que los polirribosomas eran una sola cadena de ARN mensajero pegado a múltiples ribosomas. Pero ojo, eso también es importante. Esta red, estos polirribosomas, solamente se ven cuando se agrega la tinción de azul de cresilo o de azul de metileno, cualquiera de las dos. Y esto es una pregunta clásica de examen. ¿Qué tinción se tiene que utilizar para ver los reticulocitos? Pues azul de cresilo principalmente. El reticulocito ya tampoco realiza mitosis y normalmente en sangre periférica es normal que haya un 0.5 a 2.5% de reticulocitos, eso es lo normal, lo esperado. Pero si ese porcentaje aumenta, pues ya es patológico y principalmente cuando aumenta los reticulocitos en sangre se debe a que hay una anemia regenerativa. Una anemia regenerativa es aquella en la cual la médula ósea es funcional y produce eritrocitos para contrarrestar la anemia. Y bueno,
En 1 a 3 días el reticulocito se convierte en un eritrocito, que ya sería la célula madura. Aquí tenemos un ejercicio en el que ustedes pues deben de decir cuál de todos estos, más bien, el nombre de cada una de las imágenes que tenemos acá, de los precursores de la eritropoyesis. Entonces, por ejemplo, acuérdense que en qué se tienen que fijar, en el tamaño de la célula. Obviamente entre más grande, pues el precursor pues va siendo más cercano a la célula progenitora. También y entre más pequeño, pues se acerca más al eritrocito, que es la célula madura. También van a revisar el color del citoplasma y el núcleo. Entonces, empezamos con esta célula, está súper grande, tiene un citoplasma muy azul, tenemos un núcleo que tiene eucromatina porque se alcanzan a distinguir nucleolos. Aquí hay un nucleolo, una bolita, aquí hay otra bolita, otro nucleolo. Esto corresponde a un proeritroblasto. Ahora, aquí al lado yo tengo una célula que ya tiene citoplasma eosinófilo, quiere decir que ya tiene mucha hemoglobina, y veo un núcleo muy pequeñito, muy compacto, esférico. Digamos que ya está a nada de expulsar ese núcleo. Este es un eritroblasto ortocromático, también llamado normoblasto. Aquí tengo, bueno, seguimos en orden. Este es una célula chiquitita y lo que yo observo es como una especie de red basófila. Estos son polirribosomas. Se tuvo que utilizar azul de crecilo para pues observar esto. Entonces este es un reticulocito. Y ya en la parte de abajo, esta es una célula pues mediana, tiene el citoplasma pues se ve un poco basófilo, un poco azul también y tiene un núcleo, pero ya el núcleo tiene heterocromatina, ya no tiene eucromatina. Este entonces debe ser un eritroblasto basófilo. ¿Por qué no es un proeritroblasto? Se pueden estar preguntando. Por el núcleo. El proeritroblasto tiene un núcleo con eucromatina, se ven los nucleolos. En el eritroblasto basófilo ya no se ven nucleolos, solamente tiene heterocromatina. Y ya el que nos queda, bueno, este de acá es un eritroblasto policromatófilo. La verdad aquí es que estuvo difícil porque pues en el en el eritroblasto policromatófilo ya debería de verse pues más eosinófilo el citoplasma, pero por descarte sabemos que este debe ser el policromatófilo porque está más pequeño que el basófilo. Y este pues es el eritrocito. Entonces ahí van a ir apareciendo como habíamos dicho. Ahora también el reticulocito también se le llama eritrocito policromatófilo. Entonces por si lo encuentran así. A continuación vamos a continuar con el proceso de la granulopoiesis. La granulopoiesis permite la formación de los granulocitos. ¿Cuáles son los granulocitos? Lo vimos en el tema de sangre. Son el eosinófilo, el basófilo y el neutrófilo. Todo comienza con la célula progenitora mieloide, también llamada UFC-GEMM, unidad formada de colonias de granulocitos, eritrocitos, megacariocitos y monocitos. Esta célula se diferencia en otra que es la UFC-GM, que es la unidad formada de colonias de granulocitos y monocitos. Y después esta se diferencia en la UFC-G, que es la unidad formada de colonias de granulocitos. Estas tres son células progenitoras, por eso están de color verde. Y a partir de la UFC-G ya tenemos a las células precursoras que vamos a ver de color azul. Tenemos que la primera célula precursora de la granulopoiesis es el mieloblasto, después sigue el promielocito, el mielocito, metamielocito, el que denominamos en banda, y hasta ahí son los precursores. Esos dijimos se encuentran en la médula ósea y en general los podemos denominar simplemente como blastos. Y finalmente la célula madura es el granulocito como tal. Aquí le puse granulocito maduro, pero pues aquí puede ser neutrófilo, puede ser eosinófilo o puede ser basófilo. De igual manera, aquí tenemos abajo cómo se ve cada uno de los precursores en las fotomicrografías porque también deben de aprender a reconocerlos. Prácticamente el mieloblasto pues se caracteriza también por tener un citoplasma muy azul y por tener un núcleo con eucromatina. Este mieloblasto después se convierte en un promielocito
en el promielocito vamos a tener que aparecen como tal los primeros gránulos. Acuérdense que los granulocitos, o sea, los eosinófilos, basófilos y neutrófilos, tenían dos tipos de gránulos. Los gránulos que se llamaban primarios, también conocidos como azurófilos, y teníamos los gránulos secundarios, que también se llamaban gránulos específicos. Justamente los primarios son los primeros en aparecer. Los gránulos primarios o azurófilos aparecen en el promielocito. Después, en el mielocito aparecen los gránulos secundarios o gránulos específicos, que ahí pues depende el granulocito que va a formar. Porque si se va a formar un eosinófilo, pues aparecen los gránulos de eosinófilo. Si se va a formar un basófilo, aparecen los gránulos específicos del basófilo. Y así también con el neutrófilo. Posteriormente, este mielocito se vuelve un metamielocito que se caracteriza porque el núcleo pues se encuentra bilobulado y un poco recto. Y ya después se forma el en banda, que se caracteriza por tener un núcleo como una banda, que sería esta que tenemos aquí. Y ya después llegamos al granulocito maduro, que en este caso en específico fue un neutrófilo. Vamos a profundizar cada uno de estos precursores uno por uno. Dijimos que el primero era el mieloblasto. El mieloblasto pues es el primer precursor de la granulopoiesis, porque los anteriores se llamaban células progenitoras, esos no eran precursores. Este sí es el primer precursor. El núcleo dijimos que era eucromatina, predominaba la eucromatina, era un núcleo en cara abierta. Y bueno, también se ve, como es eucromatina, se ven múltiples nucleolos también. El citoplasma se ve muy basófilo, se ve incluso azul, por la presencia de múltiples ribosomas. Aquí lo importante, el mieloblasto en su citoplasma carece de gránulos, porque los gránulos dijimos van a empezar en las células que siguen. Y este mieloblasto sí puede realizar mitosis. Realmente el mieloblasto es muy difícil diferenciarlo de un proeritroblasto, si se dieron cuenta, porque ambos tienen esas características, núcleo con eucromatina, citoplasma azul. Después del mieloblasto sigue el promielocito. El promielocito va a ser en el cual aparecen los gránulos primarios, también llamados gránulos azurófilos. Esa es su principal característica. Si se dan cuenta, aquí en el citoplasma ya se pueden ver esas bolitas que son esos gránulos, cosa que no pasaba en el mieloblasto. En su citoplasma no se veía ningún gránulo. Y aquí sí, en el promielocito. También se caracteriza porque su núcleo se vuelve excéntrico. Aquí en el mieloblasto el núcleo era esférico y central, en el promielocito el núcleo se hace excéntrico. Pero sigue teniendo eucromatina porque se siguen viendo los diferentes nucleolos. El promielocito todavía puede realizar mitosis. Después, en el mielocito, este se caracteriza porque el núcleo, además de estar excéntrico, va a aparecer una escotadura, es decir, una pequeña concavidad, que pues la verdad es que es difícil de verla, es como muy discreta, pero es lo que está descrito en los libros. Vamos a tener que aquí el mielocito lo más importante es que aparecen los gránulos específicos, los llamados gránulos secundarios. Y decía que estos gránulos específicos pues van a depender del granulocito que se va a formar. Por esa razón también podemos clasificar al mielocito en tres: mielocito neutrófilo, mielocito eosinófilo y el mielocito basófilo. ¿Cómo voy a distinguir entre esos tres? Según los gránulos específicos. En el mielocito eosinófilo los gránulos se van a ver rojos, muy eosinófilos. En el mielocito basófilo los gránulos se van a ver basófilos, morados. Y en el mielocito neutrófilo pues se van a ver neutros. El mielocito es la última célula de la granulopoiesis en realizar mitosis, pregunta de examen. Muy frecuente esta pregunta. El citoplasma pues ya va a tener, dijimos, tanto gránulos primarios, azurófilos, como gránulos específicos. Eso también recuérdenlo. Por eso aquí en este esquema tenemos núcleo excéntrico con escotadura, citoplasma todavía basófilo, pero gránulos primarios que son los de color negro y gránulos específicos que son los de color rojo. Después pasamos al metamielocito. El metamielocito se caracteriza porque su núcleo ya se ve más arriñonado, ya se ve con la escotadura más marcada. Va a tener un citoplasma todavía muy basófilo y aquí ya se van a ver los dos gránulos, tanto los primarios como los secundarios. Esta célula ya no presenta mitosis. Podemos decir entonces que lo más característico de esta etapa de la granulopoiesis es que el núcleo se ve más arriñonado.
Y después llegamos al en banda, el cual se caracteriza por tener el núcleo en forma de banda o callado, como el callado aórtico, por ejemplo. Y bueno, el citoplasma aquí en el del banda ya vamos a tener que es acidófilo, a diferencia de los otros que era basófilo, que se veía incluso azul. Aquí ya se va a ver acidófilo, eso también es otro tip para reconocerlo. Se van a seguir observando los gránulos, pero solamente como aumentó, como cambió la coloración, ya no se ven tanto los gránulos, ya va a ser más difícil distinguirlos, pero siguen estando ahí y ya no presenta mitosis esta célula. Estos, bueno, esta etapa del granulocito en banda se puede ver en sangre periférica cuando aumenta mucho la producción de granulocitos, por ejemplo, durante infecciones o incluso durante neoplasias. Y ya después llegamos a los granulocitos pues maduros. Por ejemplo, este de aquí, ya ustedes lo conocen, es un neutrófilo. Se caracteriza por su citoplasma con gránulos neutros y su núcleo multisegmentado. Incluso se ve aquí un corpúsculo de Barr. Y aquí tenemos otro ejemplo de otro neutrófilo. Aquí tenemos igual una diapositiva para practicar lo aprendido. Por ejemplo, esta célula de acá es un promielocito. Habíamos dicho que el promielocito se caracterizaba porque en el citoplasma aparecen los llamados gránulos primarios o azurófilos. Por eso vemos que el citoplasma se ven esas bolitas. Además, habíamos dicho que su núcleo tenía eucromatina y además era excéntrico, como lo vemos ahí. Aquí al lado tenemos un mieloblasto. El mieloblasto se caracterizaba por tener también un núcleo con eucromatina, se veían nucleolos, aquí hay uno, aquí hay otro, y en el citoplasma no vemos ningún tipo de gránulo. Además, su núcleo es esférico y es central. Acá arriba tenemos a un granulocito en banda que se caracteriza por su núcleo encallado o en banda. Ahí ya tiene también los gránulos, pero ya tanto primarios como específicos tiene. Aquí el número 6 pues simplemente está señalando plaquetas, nada más. El 3 es un mielocito, el cual dijimos se caracterizaba por tener también su núcleo excéntrico con una escotadura discreta. Y aquí en el mielocito, decíamos importante, aparecen los gránulos específicos o secundarios, también llamados así. Y además el mielocito dijimos que era la última célula en realizar mitosis. Y bueno, aquí podemos ver también una célula plasmática, solamente igual para recordarla, con su imagen negativa de Golgi característica. Pasamos ahora a la monocitopoiesis, que es el proceso mediante el cual se forman los monocitos. Esta es mucho más rápida. Partimos de una unidad formadora de colonias GEMM. Esta es la que hemos visto, la que hemos venido repitiendo. Esta es la llamada progenitora mieloide, de granulocitos, eritrocitos, monocitos y megacariocitos. Esta se va a diferenciar en la UFCM, que es la unidad formadora de colonias de monocitos. Después va a originar una célula que se llama monoblasto, y el monoblasto después va a convertirse en un promonocito, y después ya llegamos al monocito. El monocito es la célula madura que está en amarillo. Estos dos son los precursores, el monoblasto y el promonocito, y las que están en verde son las células progenitoras. Aquí es UFC. Hubo un error en la diapositiva, se puso una M, pero es UFC en las dos. Como tal, los monoblastos y los promonocitos ya no tienen que identificarlos en las fotomicrografías. Los precursores que deben de identificar para el examen son los de la eritropoiesis y los de la granulopoiesis. Simplemente recuerden que el monocito ya se localiza en sangre periférica, pero en cuanto el monocito sale del vaso sanguíneo y llega a los tejidos, cambia su morfología y se convierte en una célula totalmente nueva, da origen a un macrófago. Y dependiendo del tejido es el macrófago específico, vamos a recordarlo. El macrófago del tejido conectivo común se llama histiocito. El macrófago del sistema nervioso central se llama microglía. El macrófago del hígado se llama célula de Kupfer, del pulmón célula del polvo, del riñón células mesangiales, que son las que producen la eritropoyetina, y el hueso el osteoclasto. También recordar esto, que el monocito da origen a todos los macrófagos del cuerpo, pregunta de examen. Después, en la linfopoiesis es muy sencilla. Partimos de la unidad formadora de colonias de linfocitos, también llamada célula progenitora linfoide, y esta va a dar origen a una célula progenitora de linfocitos B y a una célula progenitora de linfocitos T. Aquí recuerda,
los linfocitos B van a madurar, es decir, van a adquirir su inmunocompetencia en la médula ósea. En cambio, los linfocitos T, sus precursores se van a originar en la médula ósea, pero van a viajar después al timo, y en el timo es donde van a madurar, donde van a alcanzar su inmunocompetencia. Igual aquí una disculpa, en la diapositiva debe ser UFC, UFC, UFC en lugar de UFM, una disculpa. Y pasamos finalmente a hablar de la formación de las plaquetas. Pero dijimos que las plaquetas van a formarse de una célula muy grandotota que se llama megacariocito. Aquí les presento un megacariocito. Es una célula muy fácil de identificar porque es una célula muy grande. Compare el tamaño del megacariocito con las células de al lado. De hecho, aquí estamos viendo un frotis de médula ósea. Y observen cómo al lado del megacariocito están otros precursores de la hematopoiesis que hemos revisado. El megacariocito, ¿qué se caracteriza? Se caracteriza por tener un solo núcleo, pero ese núcleo es un núcleo multilobulado, pero poliploide. Poliploide me refiero a que justamente en ese núcleo tiene más de una copia de material genético. Lo normal, recordarán, en una célula es que tenga una fórmula 2N, pero el megacariocito tiene más número de cromosomas de lo normal. A eso se le llama poliploidía. ¿Por qué el megacariocito tiene poliploidía? Porque realiza un proceso que se llama endomitosis. La endomitosis consiste en que solamente el núcleo se duplica, pero sin que la célula en total se divida. Entonces tengo la misma célula, pero que el núcleo se ha ido duplicando, duplicando, duplicando. Esa es la endomitosis. Y justamente esa endomitosis es la que genera la poliploidía, es decir, es lo que genera que tengamos más de una copia de cromosomas, de material genético. La megacariopoiesis, rápidamente para explicarla, pues partimos de una célula precursora que se llama megacarioplasto, después sigue el promegacariocito, después el megacariocito granular y después ya llegamos al megacariocito maduro. Este megacariocito maduro es el que va a formar a las plaquetas. Observen cómo durante la megacariopoiesis, pues los precursores van aumentando de tamaño, pero el núcleo va realizando endomitosis para ir aumentando el material genético. Realmente tampoco deben de identificar estos precursores en las fotomicrografías, solamente se los puse para que vayan solamente como representación. Entonces recuerda, la megacariopoiesis es el proceso de formación de megacariocitos. Y ya la trombopoiesis es el proceso mediante el cual se forman las plaquetas a partir del megacariocito. Es un proceso muy interesante, porque el megacariocito lo que hace es que se acerca a un vaso sanguíneo. Recuerda que el vaso sanguíneo en su pared tiene células endoteliales, que son las que están aquí de color verde, y hay espacios entre las células endoteliales. Entonces el megacariocito lo que hace es que proyecta parte de su citoplasma, literalmente mete parte de su citoplasma entre el espacio de las células endoteliales. ¿Y qué pasa? La sangre lleva un flujo. Ese flujo hace que este proceso de citoplasma del megacariocito se vaya fragmentando. Y esos fragmentos son propiamente las plaquetas. Aquí tenemos abajo otra vez esa representación. Aquí el megacariocito se pega al vaso, mete esos procesos citoplasmáticos y por el mismo flujo de la sangre se van fragmentando y van formando las plaquetas. Por esa razón, se considera que las plaquetas no son células, sino que son fragmentos celulares, son fragmentos del megacariocito. ¿Qué otras cosas podemos decir? Bueno, pues que la trombopoiesis es el proceso de formación de los trombocitos o de las plaquetas a partir de un megacariocito. Cada megacariocito puede producir hasta 2000 a 4000 plaquetas. Y también importante, para que se lleve a cabo la trombopoiesis, es necesario que esté presente una hormona en la médula ósea, la cual es la trombopoyetina. También mencionamos otra hormona en la eritropoiesis, ¿se acuerdan de la eritropoyetina? Bueno, aquí la trombopoyetina es la necesaria para producir plaquetas, y esta trombopoyetina es sintetizada en el hígado. Pregunta de examen. El citoplasma del megacariocito se divide primero por imaginaciones de membrana, o sea, se forma este pliegue, este proceso citoplasmático, y a su vez en el interior se va dividiendo por invaginaciones de membrana.
Eso es lo que favorece también que se fragmente junto con el flujo de la sangre. Y los megacariocitos se localizan al lado de el capilar sinusoidal para que la fuerza del flujo sanguíneo fragmente el citoplasma en pequeñas plaquetas. Es lo que ya habíamos explicado. Solamente que recuerden, en la médula ósea los capilares son capilares de tipo sinusoidal. Capilares sinusoidales tenemos en la médula ósea, tenemos en el vaso también, por ejemplo. Y bueno, aquí tenemos un ejercicio. Esta imagen que están viendo, ¿será un frotis de sangre periférica o será un frotis de médula ósea? ¿Y por qué? La respuesta es que es un frotis de médula ósea, porque estamos observando precursores de la hematopoiesis y dijimos que esos precursores solamente iban a estar en la médula ósea. Por ejemplo, esta célula de aquí, ¿cuál creen que sea? Vean su gran tamaño, es la célula más grande que ven en la imagen. Este es un megacariocito. Además se ve su núcleo que está multilobulado, dijimos, un núcleo único multilobulado, y dijimos también que era un núcleo poliploide. Y acá tenemos varios precursores de la médula ósea, que por los pequeños aumentos no se distinguen mucho, pero por ejemplo este podría ser un una célula de la granulopoiesis que llamamos en banda, porque ahí se ve como su núcleo en banda.